Para los políticos, Martín, la crisis financiera no existe. Por eso no quieren ni escuchar nada sobre subir el IVA. Se hacen estrechos. Esto puede llevarse por delante al propio sistema monetario y que en ese contexto es importante que la propuesta del presidente Noboa de incrementar de manera permanente el IVA al 15% sea aprobada por la Asamblea. Los políticos de este país no están asumiendo la responsabilidad de tratar estos temas. Toda la conversación nacional se ha centrado en el tema de la guerra, mientras tanto hay este monstruo que nos acecha terriblemente y de ese muy poca gente se ha ocupado. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Para los políticos, Martín, la crisis financiera no existe. Por eso no quieren ni escuchar nada sobre subir el IVA. Se hacen estrechos de estos políticos, Roberto. Y de eliminar los subsidios a los combustibles, ni hablar. Sin embargo, la situación es tan, pero tan crítica que primero no hay con qué pagar los sueldos del sector público ni a los contratistas, etcétera. Y ahora la dolarización también está en riesgo. Eso es lo que acaba de advertir en una inusual rueda de prensa, digo inusual porque es algo que nunca hacen, la plana mayor de economistas de Cordes, incluido el expresidente Osvaldo Hurtado. Estaba ahí José Hidalgo, nuestro economista de cabecera, estaba Abelardo Pachano y Augusto de la Torre conectado por Zoom. Sí, lo que pasó hoy y que es de lo que vamos a conversar en este episodio, refleja lo angustioso que resulta que los políticos en el Ecuador no se hacen responsables de la verdadera situación económica del país. Es un tema sobre el cual no hablan y como no hablan, tampoco hay debate sobre el tema. Y al no haber debate sobre el tema, es un tema que se hace lejano a la población y donde predominan los bocones que solamente dicen que es imposible subir impuestos, que lo único es eliminar el gasto público o bajar y no dan fórmulas, ¿no? Entonces, se les pone esta alternativa del IVA, que nadie quiere pagar más IVA, es obvio, pero es la única medida o una de las pocas medidas que va a dar al Estado algo rápido de fondos, de dinero, ¿no es cierto? Y que además está planteada para subir al 15%, que es más o menos del promedio de la región. No es que se esté aprobando un IVA excesivamente alto. Sí, y imagínate con respecto al tema de los combustibles, o sea, si es que subir 2 puntos de IVA les parece inaudito, eliminar el subsidio a los combustibles ya es simplemente impensable. De hecho, el presidente Noboa está jugando con esa idea de no eliminar el subsidio, sino focalizarlo. Yo no sé si tenga una fórmula. De lo que yo sé, ha sido muy difícil en los últimos 20 años encontrar una fórmula para focalizar el subsidio a los combustibles, pero en todo caso, él dice que esta focalización va a ir de la mano de un proyecto de eficiencia energética, es decir, que para que exista una focalización del subsidio a los combustibles, el Ecuador debe disponer primero de un sistema de refinamiento de petróleo y segundo de un sistema ¿cómo se llama? Para llevar la energía de un sitio a otro. ¿Cómo es? Ayúdame, Martín. La La transmisión. transmisión eléctrica, exactamente, un sistema de transmisión eléctrica, todo lo cual requiere una gran inversión. Entonces, esto es absurdo porque si estamos hablando de, ya topamos este tema unos días atrás, si estamos hablando de que se necesita eliminar el subsidio a los combustibles porque el Ecuador necesita dinero. No lo puedes hacer depender de una gran inversión, que es lo que él está diciendo, se necesita. O sea, yo no sé cuánta inversión se necesite para poner en marcha estos proyectos de eficiencia energética que nos permitan
según él, focalizar el subsidio a los combustibles. Es un poco, decíamos en aquella ocasión, no la serpiente que se muerde la cola, sino la cuica que se muerde la cola. Sí, Ah, y es tan perverso ese discurso, Roberto, que terminamos necesitando subir impuestos para mantener también los subsidios. Pero bueno, para mantener la eh, eliminación del subsidio, sí. claro, claro. Eh, ahora, ahora estamos aquí en este episodio con José Hidalgo. Él es el economista, nuestro economista de cabecera, como dijiste. Él es el director de Cordes y vamos a hablar precisamente sobre lo de hoy. Lo de hoy fue especial, que todo Cordes haya salido, que haya estado ahí el ex presidente Osvaldo Hurtado y que haya estado ahí Abelardo Pachano, que es un economista de renombre y con una trayectoria pública muy grande, todos, bueno, y Augusto Barrera también. Entonces, bienvenido, José. Muchas Yo creo que gracias por antes de este. introducir a José, vamos a escuchar un mensaje importante para nuestros seguidores. En Diario Expreso no solo contamos noticias, contamos la verdad. Suscríbete hoy y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo. Bueno, aquí está José con nosotros. Como decíamos, es director de Cordes, es un economista eh, que ha estado siguiendo la situación del país desde ya varios años. Hemos conversado con él en otras ocasiones. Y bueno, José, gracias por estar acá. Yo quería arrancar con una película, con una pregunta, no, con una película iba a decir. Yo quería arrancar con una pregunta que es un poco de cajón, que es, ¿qué les empujó a esto, José? Porque me da la impresión que esto también es una forma de advertir, o sea, es una forma de advertir a la sociedad la situación en la que estamos, pero también de darle una mano al gobierno, ¿no? De decirle, hay gente que sí piensa en este sentido, porque el desierto del debate público de los políticos es angustioso. ¿Qué les empujó, José, a hacer esta rueda de prensa con este tono tan dramático? Hola Martín, hola Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto conversar con ustedes. Sí, en realidad fue un evento para nosotros absolutamente atípico, ¿no? Cordes, o una de las razones de ser de Cordes, yo diría la principal, es aportar al debate público con cifras, con opiniones sustentadas, eh, pero sentíamos que la situación actual de la economía ecuatoriana, especialmente la situación fiscal, está llegando o ha alcanzado ya un nivel de deterioro tal que consideramos importante salirnos del formato habitual de columnas institucionales o entrevistas en los medios y hacer una rueda de prensa en la que por primera vez, creo yo, apelamos a este formato para decir justamente de que el tema no es algo lejano, de que el Estado no puede pagar sus cuentas, que ya de por sí es bastante grave para las personas que dependen de esas transferencias del Estado, sino que esto puede llevarse por delante al propio sistema monetario, y que en ese contexto es importante que la propuesta del presidente Noboa de incrementar de manera permanente el IVA al 15% sea aprobada por la Asamblea y que obviamente, dada la estrechez fiscal, esto no es suficiente y se complemente esta medida con algo que ustedes ya han mencionado en la introducción, una reducción significativa de los subsidios de los combustibles y una reducción también significativa del gasto público, que es lo que mucha gente con razón, creo yo, reclama, pero tal vez sin dar eh, las alternativas viables para que simplemente por el lado del gasto podamos cerrar la diferencia o el déficit tan abultado que tenemos. José, hablan ustedes de el peligro de un bimonetarismo. ¿Quieres explicarnos en qué consiste el bimonetarismo y por qué es peligroso? ¿Por qué Claro, estamos en ese peligro? no, con mucho gusto. A ver, porque he oído a colegas economistas que dicen que la dolarización no está en peligro por una crisis fiscal. Y nosotros, a ver, no quisiera confundir a la audiencia en el sentido de que
el presidente Noboa o cualquier presidente vaya a salir a decir, bueno, de aquí en adelante el Ecuador ya no está más dolarizado, sino que tenemos el nuevo sucre, ¿cierto? Eso no va a pasar. Lo que pasa y el riesgo para la dolarización tal como la conocemos es que la situación fiscal, que es realmente dramática y crítica, lleve al gobierno al extremo de pagar una parte de sus obligaciones con algún tipo de emisión local. No es que el gobierno va a sacar un nuevo billete, sino que el gobierno puede sacar un papel, sí, una obligación de pago del Ministerio de Economía y Finanzas que diga, a usted, señor funcionario del sector público, o a usted, proveedor del Estado, a quien estoy debiendo $1.000, le pago con este bono que representa $1.000. Obviamente, él no puede ir al Supermaxi con eso, al supermercado con eso, pero intenta vender ese papel en el mercado de valores. Pero yo creo que ninguna persona en su sano juicio, sabiendo de la situación fiscal, le compra ese bono que dice que vale $1.000 por $1.000, sino que por ahí se le compran a 900, 800, 600, 500, no sabemos a cuánto. Y si es que esa práctica ya se vuelve cotidiana o una buena parte de las obligaciones del sector público se empiezan a pagar de esa manera, estamos hablando de entonces dos medios de pago que conviven paralelamente, el dólar y estas obligaciones que tiene que pagar tarde o temprano el gobierno, pero que no serán recibidas al tipo de cambio nominal, sino que tendrán un descuento. Entonces ahí habría una especie de dos medios de pago o dos monedas conviviendo y por lo tanto es no el fin formal de la dolarización en el sentido de que en el Ecuador ya no se usen dólares, pero un cambio importante y muy negativo frente a la dolarización como la conocemos. Ahora, dicen los partidos políticos populistas que se oponen a la subida del IVA que esto representa un gran impacto en la economía de los ecuatorianos. ¿Tú dirías que eso es verdad? Que el incremento de 3 puntos en el IVA es un gran impacto para la economía de los ecuatorianos. Y también de contraparte, ¿tú dirías que esos 3 puntos más de incremento en el IVA significarían una gran ayuda para el Estado, para las finanzas del Ecuador? A ver, entonces voy a dividir la respuesta en dos. Respecto Sí. al impacto sobre la economía, eh, a su vez hay algunos puntos para mencionar. El primero, y que se ha mencionado, yo diría con bastante insistencia, es que el IVA en el Ecuador tiene la ventaja de no gravar a los productos de la canasta básica, ¿cierto? Entonces hay un montón de alimentos, sobre todo los no procesados, pero también alimentos tipo pan, leche, no pagan IVA. Educación, transporte, salud, tampoco. Y eso permite que los hogares pobres que destinan la mayor parte de su gasto a este tipo de bienes y servicios que no pagan IVA no sufran un impacto muy severo en su capacidad de consumo. Algún impacto pueden tener porque, por ejemplo, si un hogar pobre quiere comprarse un televisor, el televisor va a ser levemente más caro. En vez de costar 1.000 más IVA, que sería 1.120, costará 1.150, pero obviamente puede haber un impacto en el consumo. La, eh, el segundo punto que hay que mencionar es que tenemos un antecedente previo de cuando se aumentó el IVA durante el gobierno del expresidente Correa como consecuencia del terremoto. Ahí subió en 2 puntos, del 12 al 14% durante un año, y la inflación en ese periodo no se disparó ni mucho menos. Justamente una cifra que mencionamos en la rueda de prensa es que la inflación promedio durante los 12 meses en que el IVA estuvo en 14% fue de apenas 1,2% anual. Entonces, una inflación totalmente, es más, que yo diría, no solo eh, tolerable, sino que envidiable para varios países de la región. Entonces no se dio en ese momento, no digo que todo se vaya a repetir exactamente en la actualidad, pero no se dio ese gran salto que se tenía en la inflación, sino que más bien se mantuvo controlada, cosa que yo creo que puede repetirse en un contexto como el actual de un crecimiento económico bastante modesto y un crecimiento también modesto en el consumo. Eso no significa que no se vaya a dar un impacto en el consumo, porque obviamente puede haber decisiones de consumo de bienes tal vez un poco más caros que pagan IVA, que pongan a las personas a pensar si es que se lanzan por esa inversión o no. Pero el tema no es que estamos comparando subir IVA contra un escenario en el que la economía igual seguiría sobre ruedas, sino que el escenario contrario es si es que no subimos el IVA y, por ejemplo, el gobierno no puede pagar a sus proveedores o a los funcionarios públicos, y de hecho un punto importante es, al menos yo no tengo memoria de que en dolarización el gobierno haya entrado en una situación de tal crisis que no pueda pagar sueldos. Me dirán ustedes si se acuerdan de alguna situación en que en dolarización no se haya podido pagar sueldos. Entonces, el otro escenario es que sigamos en este contexto de crisis fiscal
Y el impacto en el consumo va a ser mucho más severo, porque tener funcionarios públicos impagos, proveedores del sector privado también impagos, hogares pobres que dependen de las transferencias desde el presupuesto del Estado, por ejemplo, a través del Bono de Desarrollo Humano, también impagos, eso, o sea, yo creo que el político que piense que la alternativa de no subir el IVA es indolora, no está viendo lo que puede pasar con el consumo si es que entramos en una situación en la cual ya acumulemos 2 o 3 meses de falta de sueldos o falta de transferencias. Y eso por no mencionar que no se paguen los 2.000 millones de atrasos que tienen con el sector privado. Entonces, eso respecto a los impactos sobre la economía. Puede haber, pero yo creo que es muchísimo menor el impacto de subir el IVA frente al impacto de que el fisco caiga en esta moratoria de pagos tan severa. Y la segunda pregunta que tenía que ver con si es que esto es suficiente, no, no es suficiente. Claramente sería un incremento importante en los ingresos. Se calcula que más o menos 1.300 o 1.400 millones en un año completo. Este año sería un poquito menos porque se aprobara, digamos, en febrero, marzo, o entrar en vigor en esos meses. Pero hablamos de unas necesidades de financiamiento para este año que rondan los 12.000 millones. Entonces, digamos que nos da algo más del 10% y por eso en la rueda de prensa hemos insistido en que esto se tiene que complementar con una reducción importante en los subsidios, una reducción importante en el gasto público y obviamente con esas medidas uno también puede ir a tocar las puertas de los multilaterales para que nos ayuden a cerrar lo que todavía nos queda de hueco. Lo de los Sí, subsidios es la decisión política más difícil de tomar. Hablemos de eso después de esta pausa. Suscríbete hoy a Expreso y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo, brindándote una visión clara y objetiva del mundo que te rodea. José, lo de los subsidios suena lo más coherente posible. Sin embargo, el argumento que se usa en contra de los subsidios, o sea, lo curioso es que en el Ecuador los movimientos que están en contra de cortar los subsidios son movimientos políticos y sociales que se autocalifican de ambientalistas y eso, mantener los subsidios es precisamente estimular el uso de los combustibles eh, fósiles. Este es uno de los temas que ha hecho que históricamente la simple idea de focalizar o de reducir o de eliminar los subsidios ha puesto de cabezas al Ecuador. Es como una especie de tema tabú. Entonces, claro, decir hay que eliminar o reducir significativamente los subsidios es lo más racional, lo mejor, etcétera, lo más coherente con el medio ambiente, etcétera. Pero hay una realidad que es otra, ¿no? Esto se produce, se incendia el país. Yo no sé si ustedes, cuando están proponiendo la focalización o la reducción de ese subsidio, están planteando algo para que no exista esta reacción que ha frustrado a muchos ecuatorianos de que se cumpla con una medida absolutamente lógica. Sí, a ver, yo diría primero, Martín, que el, la reducción de los subsidios tiene que al menos contemplar la reducción en gasolinas y en diésel, porque por ahí el presidente mencionó alguna vez que el diésel también podría quedar afuera. Yo entiendo lo del gas de uso doméstico, porque aunque también hay, digamos, un desvío en ese combustible con industrias que utilizan gas de uso doméstico o piscinas que se calientan con gas, bueno, digamos que es socialmente muy sensible porque es el combustible que se utiliza para la cocción en la mayor parte de los hogares ecuatorianos. Entonces, ahí podríamos hacernos la vista gorda frente al gas. Pero el grueso del subsidio está sobre todo en el diésel y una parte menor también en gas y gasolinas. Entonces, en el tema del diésel, el punto es que ahí si es que no hay una compensación, una reducción en el subsidio de ese combustible, es decir, incrementar el precio del diésel, se traduciría de manera inmediata en un incremento en el precio del transporte público y eso es algo que claramente sí golpearía mucho a un hogar, digamos, de 4 miembros con salario básico, que si es que el transporte pasa de 25 o 30 centavos, sube a 50 o 60, es un golpe fuerte para su capacidad de consumo. Entonces, tiene que haber medidas de compensación, por ejemplo, hablando con los transportistas, diciendo, bueno, cada unidad de transporte urbano tiene tal cuota
semanal o mensual para cargar con el precio subsidiado y por lo tanto el compromiso de los transportistas es no incrementar el costo del transporte público. Con la gasolina podría pasar algo parecido, tal vez con algunas camionetas en el sector rural que también sirven de medio de transporte, no solo de mercancías, sino también de personas, pero en general estamos en un contexto en el cual, si ya siempre ha sido regresivo, contaminante y o sea, absurdo este subsidio de los combustibles, en la actualidad lo es aún más, porque por un lado estamos financiando una parte del negocio del enemigo, ¿no es cierto? Estamos en conflicto armado contra el narcoterrorismo y se sabe que el narco lucra de los combustibles subsidiados. Y por otro lado, la comunidad andina acaba de decretar, y el Ecuador lo tiene que acatar, que los camiones de Colombia y Perú tienen derecho a tanquear en las gasolineras del Ecuador con el precio subsidiado. Entonces, obviamente, ayer no estamos hablando de una actividad ilegal, ni mucho menos, pero tampoco suena lógico que un país con tal estrechez como la que vive el Ecuador, que no tiene ni siquiera para pagar sueldos de sus funcionarios públicos, tenga que destinar una parte de esos recursos tan escasos a Claro. subsidiar la logística o una parte de la logística de los países vecinos. Entonces, creemos que es indispensable meter al líder en esa discusión y obviamente sabemos que, porque los antecedentes de octubre 19 y junio 22 están bastante frescos, que esto es un tema socialmente sensible, pero ojalá la contraparte, que en este momento sería el señor Isaac, aunque no represente a una mayoría de ecuatorianos, se volvió de repente la contraparte en esta discusión, bueno, tenga en cuenta que el hogares pobres que actualmente reciben el bono de desarrollo humano y que seguramente muchos de ellos están en el sector indígena, pueden sufrir un impacto muchísimo mayor al que puede provocar cualquier eliminación o reducción en el subsidio si es que les dejan de pagar esas transferencias. Entonces, creo que es hora ya de transparentar el debate y justamente la rueda de prensa fue para decir, oigan, ya no podemos patear más adelante el problema. Ya estamos en una situación en la cual, si el ministro reconoce que no se van a pagar los sueldos de enero, después de haber hecho todas las maniobras que hizo para pagarlos de diciembre, noviembre y diciembre, incluyendo anticipos de impuesto a la renta, colocación de papeles de abono a bancos privados, crédito de la CFN, si todo eso no alcanza para llegar también hasta enero, bueno, la situación tarde o temprano nos explota y no solo, insisto, no solo se lleva por delante a quienes dependen de esos pagos, sino que también puede terminar contagiando la economía en su conjunto. Yo supongo que al A señor ver, Isa le importa un carajo que sea peor la solución que el problema. Él lo que quiere es precisamente un problema. Yo lo que quisiera preguntarte, José, sobre el tema de la focalización de los subsidios es, ¿cuál es la dificultad de encontrar un mecanismo de focalización? Porque lo que se ha visto es que durante muchos años se ha estado buscando, yo no sé si no se ha buscado con la debida dedicación, que si no ha habido la voluntad política, pero hemos visto varios intentos a lo largo de muchos años de focalizar este subsidio y no da la impresión de que no se ha encontrado con la fórmula de focalización. Ahora el presidente está hablando de eliminar del subsidio a una serie por ejemplo, industrias, los camaroneros, por ejemplo, que no sean subsidiados. Yo me pregunto si la manera de focalizar el subsidio tiene que ver con eliminar a ciertos sectores de altos ingresos que no deberían recibir subsidios o incorporar, más bien hacerlo al revés, es decir, eliminar el subsidio y luego decir, bueno, transporte público reciban un bono X. Cada bus puede demostrar cuánta gasolina ha consumido y se le devuelve lo equivalente a lo que sería el subsidio. Yo no sé no sé cuál sea la fórmula de focalización y por qué es tan difícil focalizar. A ver, primero yo iría por la segunda opción que tú acabas de plantear, ¿no? Porque obviamente he escuchado incluso eh, propuestas que dicen, no, a ver, entonces quitemos el subsidio para los vehículos con motores de más de 2.500 Exacto. centímetros cúbicos. O sea, esa es una cosa entonces que porque en el parque automotor ecuatoriano me imagino que el porcentaje de vehículos con motores tan grandes debe ser absolutamente minoritario. Entonces, no puede ser que quitamos solo a unos pocos, que obviamente hay que quitarles porque son las personas o industrias o sectores económicos de mayores ingresos, pero el tema tiene que ser eliminar generalmente y mantener en los sectores, como tú acabas de mencionar, cuyo impacto se sentiría sobre todo en los hogares más pobres. Entonces, creo que, a ver,
Sí hubo en su momento, y ustedes recordarán, con el presidente Moreno, se empezó un periodo en el cual el precio de la gasolina extra y Ecopaís y también el diésel se iba actualizando mensualmente, ¿no es cierto? Y eso duró algunos meses hasta que llegó junio del 2022, otra vez con ISA a la cabeza de las protestas, y el gobierno de Lazo tuvo que parar ese método de actualización mensual de los combustibles y de hecho regresar un poco el precio de los combustibles. Pero en todo caso ya se había avanzado en algo. Y ahora creo que las opciones tecnológicas son cada vez mayores. Yo no soy un experto ni mucho menos en eso, pero claramente debes poder tener un control de cuánto es el consumo promedio de un bus de transporte urbano de tal recorrido, ¿no es cierto? El Colón Camal, ¿cuánto cuesta cuánto consume un bus del Colón Camal diariamente? Entonces puedes calcular lo que tiene que consumir para que no haya la viveza de que, bueno, entonces si es que les das subsidio a todos los transportistas ilimitadamente, alguno va a empezar, como en Galápagos con la pesca artesanal, a comprar de más para vender a un tercero, ¿no es cierto? En Galápagos se hace, la denuncia es que muchas veces pasa eso con el combustible que usa la pesca artesanal para vendérselo luego incluso a actividades delincuenciales. Entonces, me parece que en este momento de avances tecnológicos ya no debería ser tan difícil y el tema va a seguir siendo político. Ahí tenemos la ventaja de que esa decisión, a diferencia del incremento en el IVA, es una decisión que recae exclusivamente sobre el Ejecutivo y no tiene que pasar por la Asamblea, al igual que la decisión del gasto público, que no puede quedar, digamos, fuera de este problema, ¿no es cierto? Porque, insisto, con razón, muchas personas dicen que primero se baje el gasto. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que bajar el gasto, pero me parece que las personas que conocen que el déficit el año pasado casi fue de 6.000 millones, que las necesidades de financiamiento para este año son casi 12.000 millones, no creo que puedan pretender realmente que esos 6.000 millones de déficit o mucho menos los 12.000 millones de necesidades de financiamiento pueden cubrirse solo por la vía del recorte del gasto. Eso es inviable. Eso no se puede hacer en José, ningún país, lo que no significa que dejemos de lado la tarea de recortar el gasto. José, sí, esto del gasto público está claro, es lo que yo te iba a preguntar precisamente sobre el tema del gasto, pero hay otro tema y ya nos toca ir cortando porque se nos acaba el tiempo. Hay otro tema del que se han agarrado los sectores que están en contra del IVA y de cualquier impuesto, que es el tema, dicen, no hay que sacarle la plata al pueblo, sino a la banca. Ellos han tenido unas utilidades récord. Em, Eso también suena atractivo, ¿no es cierto? Quítenle a los señores que más están ganando y déjennos en paz. ¿Qué tan viable o qué tan no viable es esa propuesta? A ver, yo te diría, hay dos temas. Primero, en el Ecuador hemos tenido en los últimos años varias reformas tributarias que con incrementos temporales de impuestos, sobre todo al sector productivo o al sector financiero, que han generado ingresos que en algo han ayudado, pero que no corrigen en nada el problema estructural, por un lado. Entonces, un incremento de 3 puntos del IVA, si te da 1.300 o 1.400 millones, no se compara en lo absoluto con los 170, 200 millones que podría dar ese impuesto confiscatorio de hasta 25% de las utilidades de los bancos. Y esto, obviamente, diciendo que formo parte con orgullo del directorio de un banco, pero esto no compromete mi opinión como economista. Los impuestos al patrimonio o las utilidades usualmente tienen el efecto nocivo de desalentar el crecimiento de las instituciones. Y en este caso particular del sistema financiero, cuya ganancia es de 12% del patrimonio, que es lo que puede ganar cualquier sector económico en el país, no es una ganancia exorbitante si se la compara contra el patrimonio, compromete la capacidad de los bancos para otorgar crédito. Entonces, además, estás golpeando la economía por el lado también del crecimiento, porque ya la cartera viene creciendo a tasas cada vez menores porque hay menos captación de depósitos, pero si además le golpeas al patrimonio de los bancos, porque no es que los bancos, si tienen 700 millones de utilidades netas como el año pasado, se embolsan eso los banqueros. La superintendencia les permite repartir un monto de esas utilidades y usualmente ese monto no supera o casi nunca supera el 50%, sino que está en el orden del 30, 40, 50%, lo que se puede repartir. El resto va directamente al patrimonio de los bancos justamente para que puedan dar más crédito. Entonces, me parece que son propuestas otra vez volver al mismo error del impuesto temporal y no tener, digamos, las agallas
o el conocimiento real de la situación que estamos enfrentando para tomar una medida de carácter estructural, que es lo que tenemos que hacer y que, insisto, no se limita únicamente a incrementar el IVA, sino también a lo del subsidio y el recorte del gasto, y no le estamos proponiendo por capricho o empeño en tener cuentas públicas en orden. La situación fiscal realmente amenaza con llevarse por delante la dolarización y los efectos nocivos, sobre todo para los más pobres, de una crisis económica serían muchísimo más severos que los que pueden sufrir en caso de un incremento impositivo o un recorte en el subsidio. Ok, vamos a tener que cortar, es Y una pena muchas porque hay gracias. muchos temas más. Yo creo, Roberto, me parece que lo hecho hoy por Cordes, más allá del contenido, podemos estar de acuerdo, ¿no? Habrá gente que diga, no, estos son unos banqueros, que ni siquiera, bla, 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 bla. Pero los políticos de este país no están asumiendo la responsabilidad de tratar estos temas. Toda la conversación nacional se ha centrado en el tema de la guerra, mientras tanto hay este monstruo que nos acecha terriblemente y de ese muy poca gente se ha ocupado. Así que Sí. le Eh, lo único, agradecemos a lo José. único que podemos esperar, Martín, es que el presidente Noboa asuma eh, las decisiones difíciles de su cargo, ¿no? Él estaba llamado a ser un presidente de transición de un periodo corto de un año y medio. Esperemos que el hecho de haber eliminado el retrato de Clemente Yerovi de su despacho no signifique que no está dispuesto a poner en orden la economía como hizo Clemente Yerovi y que simplemente va a buscar la reelección, porque quien busca la reelección no va a tomar estas decisiones políticamente difíciles como son las de subir impuestos, como es la de eliminar un subsidio sobre el que pesa una sentencia de la CONAIE y otras organizaciones sociales, ¿no? El presidente que elimina los subsidios se cae. Esa es la sentencia, esa es la espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza. Esperemos que el presidente Noboa tenga el suficiente coraje para no cumplir esa sentencia.